Vamos a terminar con algunas consideraciones más prácticas que San Francisco de Sales pone para conservar la vida espiritual y también para aumentarla. Es muy apropiado para el fin del retiro porque aquí explica cómo se siente alguien que sale de los ejercicios espirituales cuando trata de tener una vida más devota, como dice él. En la cuarta parte, que contiene los documentos necesarios contra las más ordinarias tentaciones. Y la primera que pone es lo que dice la gente cuando tenemos vida espiritual, cuando tenemos vida devota, cuando recibimos los sacramentos, vamos a misa y tenemos más oración que antes. El capítulo primero es que no debemos hacer caso de los dichos de los hijos del mundo. En cuanto vean los mundanos que quieres seguir una vida devota, descargarán sobre ti 1000 habladurías y murmuraciones. Los más malignos calumniarán tu mudanza de hipocresía, superstición y artificio. Y dirán que te ha puesto mala cara el mundo, y a falta de él te acoges a Dios. Es decir, lo primero que dicen los mundanos, que son los que no se guían por la fe, es que uno se dedica más a la oración y a la contemplación y a las cosas de Dios porque le va mal en las cosas del mundo y ellos se consideran superiores en esto. Entonces, que como uno está en desgracia, busca el refugio en la religión. Tus amigos se empeñarán en hacerte muchísimas reconvenciones, muy prudentes y caritativas a su parecer. Es decir, a veces son los mismos amigos los que dan malos consejos. Y los malos consejos tienen apariencia de prudencia, es decir, de racionalidad. Porque la vida espiritual perfecta es superior a la razón, es supernatural, es sobrenatural. La vida espiritual perfecta depende de la acción del Espíritu Santo, que la gente que no tiene ni fe, ni gracia, ni la vida suficientemente fervorosa no puede entender. Y por eso piensa que lo que es superior a la razón en realidad es inferior a la razón y lo desprecia. Y también nos desprecia a nosotros si queremos tener este tipo de vida, como si lo que hacemos fuese inferior a la razón, y por eso nos dan consejos racionales o aparentemente prudentes. Y también consejos caritativos, porque entienden la caridad de una manera equivocada. Entienden la caridad como una acción externa, como un acomodarse a la situación de los demás, cualquiera fuese esta situación. Es decir, entienden por caridad aceptar los vicios de los otros muchas veces. El que tiene vida devota, es decir, el que tiene vida espiritual realmente, es considerado como uno que juzga a los demás indebidamente y por eso como alguien que no tiene caridad. Y por eso dan consejos aparentemente de caridad, pero en realidad son consejos engañosos, porque no se fundan sobre la verdad. Con la cual siempre la verdadera caridad está de acuerdo, porque la verdadera caridad es el amor de Dios. Te dirán que estás expuesta a llenarte de hipocondría, es decir, de miedo a estar enferma, que perderás el crédito con todo el mundo, es decir, que nadie te va a hacer caso, que te harás insufrible, insoportable, que te haces vieja antes de tiempo y que todo lo pagarán los negocios de tu casa, es decir, que te va a ir mal porque tenés vida devota. En el mundo dirán, se ha de vivir como en el mundo, es decir, los mundanos dicen que para vivir adecuadamente hay que adecuarse al mundo externo y no al revés. No el mundo a la caridad fervorosa.
En el mundo dirán que se ha de vivir como en el mundo y no son menester tantos misterios para salvarse. Piensan que la salvación es una cosa fácil y en realidad es una cosa difícil. Es la puerta estrecha que dice Cristo. Pero los mundanos, aunque tienen una apariencia de fe, piensan que para salvarse vale cualquier camino, cualquier forma de vida. Y en realidad se hallan en el camino de la perdición. A este tenor te dirán otras muchas frioleras. Filotea mía, todas son habladurías necias y vanas. Pues a todas esas gentes lo que menos les importa es tu salud y tus negocios. O sea, esta gente te da malos consejos no porque le importe tu propia vida, o sea, porque sean verdaderos amigos, sino porque les importa quedar bien consigo mismos y con los demás que son como ellos. Es decir, quieren justificar su propia pereza, su propia asidia espiritual. Dice, si fueseis del mundo, el mundo amaría lo que era suyo, decía el Salvador, Jesucristo en el Evangelio según San Juan. Como no sois del mundo, por eso Él os aborrece. O sea, cuando tenemos verdadera vida espiritual que nos separa del modo de ser común de la gente en cuanto está alejada de Dios, somos como un principio de contradicción. O sea, no nos aman porque no pertenecemos a ese tipo de principio espiritual contrario, que es el que rige la vida del mundo. Y pone un ejemplo de su época. ¿A cuántos caballeros y señoras hemos visto pasar toda una noche o quizás muchas noches seguidas jugando al ajedrez o a los naipes, que es la ocupación más cansada y melancólica que puede imaginarse? Y con todo, nada han tenido que decir los mundanos ni que sentir sus amigos. Y al observar que tenemos una hora de meditación o que madrugamos un poco más de lo acostumbrado a prepararnos para comulgar, ya quieren llamar al médico para que nos cure la hipocondría y la ictericia. Hoy diríamos que quieren llamar al psicólogo y al psiquiatra, los amigos. Porque si ven que alguien va a rezar un poco, aunque sea una hora, les parece que está enfermo y que tiene que ir al psiquiatra. Pero, dice San Francisco de Sales, si se pasa muchas horas jugando a los naipes o jugando al ajedrez, y hoy diríamos viendo televisión o cosas inútiles, no dicen nada. Por más que sea muy aburrido. Se pasarán 30 noches continuas en bailar, sin que ninguno se queje. Por haber velado solo la noche de Navidad, todos toserán y se quejarán al día siguiente. O sea, cuando se iban a la misa de Navidad a las 12 de la noche, les parecía como un gran sacrificio. Y sin embargo, ir a bailar hasta las 4 de la mañana, no. ¿Quién no echa de ver que el mundo es un juez inicuo que usa de gracia y de favor para con sus hijos y para con los hijos de Dios de rigor y de aspereza? O sea, son severos con los que tienen vida espiritual y son complacientes con los que no la tienen. No es posible estar bien con el mundo sino perdiéndose con él. No hay modo de contentarle porque es muy vario. Juan vino no comiendo ni bebiendo y dijisteis que estaba endemoniado. El Hijo del Hombre ha venido comiendo y bebiendo y decís que es samaritano. Es decir, para quedar bien con la gente que no tiene vida espiritual no hay ningún método, porque en realidad nunca se termina de quedar bien. Una cosa les parece mal y la contraria también. Porque están en la variabilidad permanente y a los mismos les puede parecer bien una cosa en un momento y mal en otra.
El único modo de quedar bien con el mundo es separarse del mundo, como sucede con los grandes santos, que se separan del mundo y finalmente son reconocidos como tales. Lo cierto es, Filotea, que si nosotros, por condescender con el mundo, usamos de relajación en reír, jugar y bailar, el mismo mundo se escandalizará, y si no lo hacemos así nos llamará hipócritas o melancólicos. Si nos adornamos dirá que llevamos en esto alguna mira, si andamos con desalineo lo mirará con bajeza de corazón. Como bajeza de corazón, llamará disolución nuestra alegría y nuestra mortificación tristeza. Y como siempre nos mirará con malos ojos, jamás podremos ser agradables a su vista. O sea, no hay manera de quedar bien con el mundo. Por más que uno se esfuerce, siempre queda mal. Porque si uno quiere ser como ellos, igual lo desprecian porque se consideran superiores y más astutos en lo mismo. Y si uno quiere ser distinto, también lo desprecian porque es distinto. Abultan nuestras imperfecciones y publican que son pecados. Nuestros pecados veniales los hace mortales, como hace la gente cuando se escandaliza de la iglesia y de los sacerdotes, que exagera las imperfecciones y las convierte en más graves de lo que son. Los de flaqueza los convierte en pecados de malicia, y así como la caridad es benigna, como dice San Pablo, el mundo, por el contrario, es maligno, o sea, siempre piensa mal. Así como la caridad nunca piensa mal, el mundo nunca piensa bien. Por eso no podemos regirnos por lo que dice el mundo, o sea, los que no se guían por la fe, que están a diversos niveles, porque a veces el mundo está mezclado con la iglesia, o sea, los hijos de Dios con los hijos de las tinieblas, y a veces en el mismo individuo, porque en la misma persona puede haber algo que es de Dios y otra cosa que no es de Dios. Y cuando juzga según lo que no es de Dios, obra de esta manera. El mundo nunca piensa bien, y cuando no puede tachar nuestras acciones, censura la intención. Porque o ya tengan astas los corderos o no las tengan, o ya sean blancos o negros, el lobo no dejará de devorarlos como pueda. Y el mundo es como el lobo. Hagamos lo que hiciéremos, siempre estará el mundo en guerra contra nosotros. Si estamos largo rato a los pies del confesor, preguntará qué tenemos que decir tanto tiempo. Si despachamos pronto, dirá que no nos confesamos del todo. Está acechando todos nuestros movimientos y por una palabrilla de enfado ya afirmará que somos insoportables. El cuidado de nuestros bienes le parecerá avaricia y estolidez la mansedumbre, al paso que en los hijos del mundo llamará generosidad la ira. La avaricia la llamará cuidado y las familiaridades inocentes entretenimientos. Cuán cierto es que las arañas echan a perder lo que trabajan las abejas. Pero dejemos Filotea que grite cuanto quiera ese ciego, como la lechuza para inquietar a los pajaritos. Mantengámonos firmes en nuestros propósitos, invariables en nuestras resoluciones, y la perseverancia hará ver si de veras y de corazón nos hemos consagrado a Dios y dedicado a la vida devota. Es decir, el indicio más cierto es la perseverancia frente a la variabilidad de las cosas del mundo. O sea, como dicen los santos, y en esto San Ignacio de Loyola es maestro, cuando se ha tomado una resolución a la luz de Dios nunca hay que cambiarla, salvo que sea por naturaleza de una cosa mutable y en la medida en que sea mutable, según la importancia que tenga. A veces hay que cambiar, pero hay que cambiar con fundamento.
no por razones subjetivas, por la variabilidad interior. Por el cambio de sentimientos, y mucho menos hay que cambiar por el influjo de los demás. Por el influjo de los que están en el mundo, como dice. Porque a los que están en el mundo nunca les parece bien lo que hacemos. Y si hacemos lo contrario, tampoco les va a parecer bien. Por eso hay que permanecer firmes en las decisiones que tomamos. Además, como explica muy bien San Ignacio, cuando tomamos una resolución, puede venir el demonio a engañarnos y hacernos parecer bien lo que es mal y hacernos parecer mal lo que es bien. Y crea muchos enredos interiores. Por eso, cuando se ha tomado una resolución buena, que se vio en su momento, que era fruto de la gracia de Dios y que corresponde a la recta razón, nunca hay que cambiarlo. Sean cuales fueren los estados interiores y los dichos exteriores, o las circunstancias de afuera también. Nunca hay que cambiarla. Hay que perseverar, y eso nos hace parecidos a Dios, que es eterno. Firmes en el espíritu, fuertes. La vida espiritual es vida divina. Es vida distinta de la vida humana. Perfecciona la vida humana, pero es distinta de la vida humana. En la apariencia, casi lo mismo brillan los cometas que los planetas, pero los cometas desaparecen al cabo de poco tiempo porque son fuegos pasajeros y los planetas tienen una claridad duradera. Así la hipocresía y la verdadera virtud son en el exterior muy semejantes, pero no es difícil distinguir la una de la otra, porque la hipocresía no dura, sino que se disipa como el humo. Mas la verdadera virtud es siempre firme y constante. Hay gente que parece virtuosa, pero no lo es, porque es inconstante, cambia. La verdadera virtud es firme y constante, porque es un hábito. Y un hábito es una disposición estable para operar. No cambia, porque es como una segunda naturaleza. Es la base de la operación. Finalmente, padecer por la devoción, oprobios y calumnias es oportunísimo medio de cimentarla en nosotros con más firmeza, pues esto nos libra del peligro de vanidad y de orgullo, que son como las comadronas de Egipto, a quienes el faraón infernal ha encargado que den muerte a los hijos varones de Israel el mismo día de su nacimiento. Es decir, la soberbia arruina todas las obras espirituales. Y compara la soberbia como las parteras de Egipto, que, según el libro del Éxodo, fueron encargadas por el faraón para matar a los hijos de las israelitas apenas nacían. O sea, la soberbia mata todas las obras buenas. Por eso es bueno que los otros hablen mal de nosotros. Porque cuando hablan mal de nosotros, porque tenemos vida espiritual y crecemos en la devoción o somos fieles a la verdad, nos hacen un favor liberándonos del orgullo, de la soberbia. De la soberbia de las mismas obras buenas que podemos hacer. Y de la soberbia de nuestros propios pensamientos. Por eso no hay que tener miedo de quedar mal con los que no entienden la vida espiritual. Porque nunca la van a entender, salvo que la comiencen a tener.
Y cualquier cosa que hagamos les va a parecer mal. Y el hecho mismo de que les parezca mal y lo digan, nos ayuda a la humildad, porque no hacemos las cosas para ser vistos por los hombres, como dice Jesús de los fariseos. Los fariseos hipócritas parecían virtuosos, pero no lo eran. Escondían su vicio porque hacían las cosas solo por la imagen, para ser vistos por los hombres. Para escuchar alabanzas de parte de los hombres, porque el objetivo de crearse una imagen ante los demás es que los demás hablen bien de nosotros. Y ese hablar bien de nosotros recubre nuestro propio vacío, porque necesitamos que los otros nos digan que somos buenos o perfectos o superiores, porque no nos sentimos así. Estamos crucificados al mundo y el mundo ha de estar crucificado para nosotros. Él nos tiene por locos. O sea, los que tienen vida espiritual, los que no tienen vida espiritual, los tienen por locos y por eso los mandan al psicólogo y al psiquiatra. Porque piensan que tienen como un desvarío mental, que algo les falla, que por eso son así. Cuando en realidad la vida espiritual es la fuente más profunda de la razón. Perfecciona la razón, ilumina la inteligencia, da claridad mental, disipa las tinieblas. O sea, produce el efecto contrario de la locura. Pero el mundo no entiende eso y piensa que estamos locos. Por eso San Pablo habla de la locura de la cruz para los gentiles. O sea, los paganos pensaban que la cruz de Cristo era una locura. Él nos tiene por locos, tengámosle nosotros también por insensato. O sea, nosotros deberíamos considerar que los que piensan así están faltos de razón. Otro obstáculo que hay para mantener y acrecentar la vida espiritual es el desánimo, la depresión. En el capítulo 2 explica que es necesario tener buen ánimo. Aunque la luz es tan hermosa y apetecible a nuestros ojos, los deslumbra, sin embargo, cuando han estado mucho tiempo entre tinieblas, y hasta que uno se acostumbra al trato de las gentes de algún país, por muy corteses y agradables que sean, siempre le causa alguna cortedad. O sea, si vamos a otro país, necesitamos un tiempo para captar cómo son y nos parece raro su modo de ser. Bien podrá suceder, Filotea, que al hacer esta mudanza sientas muchas rebeliones en tu interior y que el haberte despedido enteramente de las locuras y necedades del mundo produzca en ti algún sentimiento de tristeza y cobardía. Esto es lo que tienen los principiantes en la vida espiritual, corresponde en gran medida a los defectos de los principiantes que San Juan de la Cruz explica en el libro de la Noche Oscura. Hay rebeliones interiores cuando uno se convierte a servir a Dios determinadamente. Y también tristezas. Y también cobardía, que falta de fortaleza para enfrentar las dificultades y para tomar las decisiones. Si tal te sucediera, ten un poco de paciencia. Por vida tuya, que todo esto no será nada, ni puede ser más que extrañar la novedad. Ello se pasará y recibirás muchísimos consuelos. Al principio puede ser que sientas dejar aquella gloria que en tus vanidades te tributaban los necios y engañadores. Pero ay Dios, ¿querrás por eso perder la gloria eterna y verdadera que el Señor te tiene preparada?
Se le representarán todavía a tu corazón las vanas diversiones y pasatiempos en que has consumido los años pasados y querrán atraerle y hacerle volver a ellos. Pero tendrás ánimo para privarte de aquella eternidad dichosa por unas engañosas niñerías. Créeme, si perseveras, bien pronto sentirás interiores dulzuras, tan deliciosas y agradables que te harán confesar que las del mundo son hiel comparado con esta miel suavísima, y que un día solo empleado en la devoción vale más que 1000 años en la vida mundana. Es decir, los consuelos espirituales dan mucha más felicidad que cualesquier otros consuelos mundanos, y mucho más que la felicidad que puede dar el obrar desordenado contra la razón y contra los mandamientos divinos revelados por Dios, incluso en el Nuevo Testamento. La vida desordenada es fuente de amargura finalmente, y la vida espiritual es fuente de consuelo, de alegría espiritual que se experimenta intensamente. Y esto siempre es así, que alguien se convierte, que alguien determinadamente pasa del pecado a la gracia y comienza a servir a Dios en espíritu y en verdad, como dice Cristo, en espíritu y en verdad. En espíritu quiere decir movido por el Espíritu Santo, con la caridad del Espíritu Santo y con el afecto, los sentimientos que produce el Espíritu Santo, que son los sentimientos de Cristo. Y en verdad quiere decir siguiendo la razón, es decir, siguiendo la estructura más íntima de nuestro ser, aquello que corresponde a nuestro yo más interior, a nuestra persona, porque nuestra persona es tal porque Dios la creó. Entonces, cada uno tiene una naturaleza que tiene sus leyes y además tiene sus características personales. El que recibe la gracia puede obrar según las leyes naturales de la esencia humana, pero puede obrar también según sus propias leyes, que no puede descubrir antes de tener la gracia. Es decir, no sabemos quiénes somos verdaderamente antes de tener la gracia. No nos conocemos, somos como una máscara antes de tener la gracia. Por eso, cuando tenemos la gracia, cuando adquirimos la gracia, sí, nos parece que nos despojamos de una antigua personalidad, que es como la máscara que aparece ante los ojos de los mundanos, como diría aquí San Francisco de Sales. Es decir, la imagen que damos por lo que pensamos que ellos esperan de nosotros, pero lo que pensamos que esperan de nosotros es también fruto de una imaginación nuestra. Y por eso, cuanto más vivimos así, más nos alejamos de la realidad. Pero al ver cuán elevado es el monte de la perfección cristiana, te oigo decir: Dios mío, ¿cómo he de poder yo subir a él? Ánimo, Filotea. Cuando empiezan a tener figura las crías de las abejas, a quienes le da el nombre de ninfas, aún no pueden volar a ponerse sobre las flores, ni ir a los montes y collados circunvecinos para recoger la miel, pero manteniéndose con la que han recogido sus madres, poco a poco van echando alas y fortificándose, de modo que después vuelan por todo el campo a recogerla. Todavía somos a la verdad como ninfas pequeñas en la devoción, no estamos en estado de subir donde apetecemos, que es nada menos que la cima de la perfección cristiana. Pero si empezamos a ir teniendo figura por medio de nuestros deseos y propósitos, ya comienzan a nacer las alas. Y bien podremos esperar que seremos algún día espirituales abejas y que volaremos. Mas entre tanto vivamos con la miel de tantos documentos como nos han dejado los devotos antiguos, y pidamos a Dios que nos dé alas como de paloma, para que no solo podamos volar en el tiempo de la vida presente, sino también alcanzar el reposo en la eternidad de la futura. Es decir, que por más que estemos en el principio de la vida espiritual y todavía no tengamos devoción perfecta,
podemos alcanzarla por dos medios principales. Uno es el deseo de esta devoción, es decir, el amor fervoroso, los deseos ardientes que van apareciendo y que hay que cultivar y suscitar y no apagar, porque sería como entristecer al Espíritu Santo, como dice San Pablo, porque el Espíritu Santo produce en nosotros la alegría espiritual. Y lo contrario a la acción del Espíritu Santo, que es el principio de la vida mundana, alejada de Dios y contrario a los mandamientos, produce la amargura espiritual, la tristeza, la descomposición interior, la desarmonía espiritual y corporal. Y por eso es necesario cultivar estos buenos afectos, que son deseos que nos conducen a Dios, que son como mensajes que le enviamos a Dios, y en respuesta de los cuales nos da su gracia, que diviniza nuestra vida. Pero además, dice San Francisco de Sales, es necesario tener cultivado el entendimiento, y para eso sirven los escritos de los antiguos santos. En primer lugar, la Sagrada Escritura, que es la norma última, el Evangelio, que hay que meditar constantemente, los escritos del Nuevo Testamento y también los del Antiguo Testamento, hay que conocer la Sagrada Escritura. Pero además hay que conocer los escritos de los santos, que en las distintas épocas de la Iglesia han sabido sacar las cosas viejas y las cosas nuevas, como dice Cristo en el Evangelio. Que un padre de familia saca de su tesoro cosas viejas y nuevas. Así es el que entra en el reino de los cielos. Encuentra cosas nuevas y viejas. ¿Y dónde las encuentra? En la Iglesia, en la santidad que es propia de la Iglesia y que se expresa en los escritos, principalmente de los santos y también de los autores espirituales. Hay que leer los santos antiguos, los padres de la Iglesia, los medievales, que fueron grandes teólogos, y también los modernos, que son más psicológicos, como San Juan de la Cruz, Santa Teresa, San Ignacio y San Francisco de Sales. Hay que conocerlos perfectamente para tener vida espiritual. Y hay que referirse a todos estos, por ejemplo a Dionisio, que es de los antiguos, o a San Juan Damasceno, pero también a Santo Tomás, a San Buenaventura, a San Alberto, y a muchos otros autores espirituales, sin los cuales es muy difícil orientarse hoy, porque la revelación nos llega no solo por la Sagrada Escritura, sino también por la tradición, y una completa la otra. Si nos guiamos solo por la Escritura, aunque por sí sea más importante, corremos el riesgo de interpretarla inadecuadamente si no tenemos la tradición. Pidamos a Dios que nos dé alas como de paloma para que no solo podamos volar en el tiempo de la vida presente, sino también alcanzar el reposo en la eternidad de la futura. O sea, permanentemente tenemos que pensar en la vida eterna, porque esta vida se pasa y desaparece. Y lo que queda es la eternidad. Por eso no podemos comprometer la eternidad por el desorden de la vida presente, o por la pereza, o por la asidia, o por el temor, por la debilidad o cobardía, falta de fortaleza frente a lo que piensan los demás, o lo que dicen los demás, o cómo actúan los demás. La fortaleza es inseparable de la caridad. Si se pierde la fortaleza, se pierde también la caridad. Pero también hay problemas más interiores, dice San Francisco de Sales, hay tentaciones más interiores. Algunos, por ejemplo, se desaniman por sentir tentaciones interiores, inclinaciones al pecado
que están exacerbadas también por la acción de los demonios, que excitan los sentimientos, para que la razón no pueda funcionar adecuadamente. Figuras de Filotea, que a una princesa joven y muy amada de su esposo, un malvado que desea corromperla y manchar su tálamo, le envía algún infame mensajero de amor para que trate con ella su desventurado proyecto. Este mensajero primeramente propone a la princesa la intención de su señor. En segundo lugar, ella da o no a la acogida a su proposición y mensaje. Y tercero, la acepta o la desecha. De este mismo modo, el demonio, el mundo y la carne, viendo al alma desposada con el Hijo de Dios, envían tentaciones y sugestiones por medio de las cuales primeramente se le propone el pecado. En segundo lugar, ella se complace o se disgusta. Y en tercero, consiente o no consiente, que son en suma los 3 grados por donde se baja la maldad, es a saber, tentación, delectación y consentimiento. La maldad propiamente está en el consentimiento, que está en la voluntad, no en la tentación y tampoco en la delectación, que incluso pueden ser útiles, aunque sean en sí negativas, para suscitar la lucha y la victoria. Y aunque estas 3 acciones no se conocen claramente en toda suerte de pecados, palpablemente se ven en los graves y enormes. O sea, los pecados son diferentes, hay pecados veniales y pecados mortales. En los pecados mortales se ve más claramente la diferencia entre estos 3 niveles. Aunque la gente que está en los pecados mortales a veces se olvida de cómo fue el proceso que llevó a ellos, o sea, cómo perdió la gracia. Pero analizando objetivamente se encuentran estos 3 niveles. Primero la tentación, después la delectación y después el consentimiento. Aunque toda la vida durase la tentación de algún pecado, no bastaría para hacernos desagradables a la divina majestad si no tuviésemos complacencia en ella ni diésemos nuestro consentimiento. O sea, las tentaciones por sí no nos hacen perder la vida espiritual. Más aún, pueden ser un medio para acrecentar la vida espiritual por la acción de la gracia. Son como ocasiones para que la gracia se manifieste más profundamente y la operación espiritual sea más intensa. Porque hace falta más fuerza para luchar que para estar quieto. Y la razón es porque en la tentación no obramos sino sufrimos. Si no queremos la tentación, sufrimos la tentación. Y puesto que no tenemos gusto en ello, tampoco podemos tener culpa alguna. San Pablo padeció por mucho tiempo tentaciones de la carne y estuvo tan lejos por eso de ser desagradable a Dios que por el contrario fue Dios glorificado en ellas. Tan crueles fueron las tentaciones carnales que padeció la bienaventurada Ángela de Foligno, que causa compasión el relato que hace de ellas. Grandes fueron también las tentaciones que tuvieron San Francisco de Asís y San Benito, cuando para mitigarlas el uno se arrojó entre las espinas y el otro se sepultó entre la nieve. Y sin embargo, nada descaecieron por esto de la gracia de Dios, antes bien la acrecentaron mucho. Las tentaciones sirven para crecer en la gracia, no solo el pecado propiamente, ni tampoco son signo de que alguien va perdiendo la vida espiritual, salvo que a estas tentaciones preceda el consentimiento. El consentimiento de la pereza espiritual, por ejemplo. Entonces sí, después vienen las tentaciones como un castigo. Pero cuando no hay ese consentimiento anterior, las tentaciones son más bien un medio para crecer en la vida espiritual.
Conviene, pues, Filotea, tener mucho ánimo en las tentaciones y no creerse vencida mientras ellas desagraden, observando bien la diferencia que hay entre sentir o consentir, la cual está en que podamos sentirlas aunque nos desagraden, pero no podemos consentir sin que nos causen algún placer. Puesto que ordinariamente se pasa por el placer al consentimiento. O sea, mientras molestan las tentaciones, sirven para la vida espiritual. Son peligrosas cuando se empieza a sentir placer de las tentaciones, lo cual puede llevar al consentimiento de la voluntad. Pues por más que los enemigos de nuestra salvación nos ofrezcan cebos y atractivos, por más que permanezcan continuamente a la puerta de nuestro corazón, pretendiendo entrar en él, por más que nos hagan cuantas proposiciones quieran, mientras nosotros nos mantengamos resueltos a no complacernos en nada de esto, no es posible que ofendamos a Dios. Así como el príncipe, esposo de la princesa que arriba figuramos, no puede darse por sentido del mensaje si ella no tuvo gusto alguno en escucharlo. Pero en cuanto a esto, hay una diferencia entre el alma y la princesa. Esta, oída la deshonesta proposición, puede siquiera arrojar de sí al mensajero y no escucharlo. Pero el alma no siempre tiene en su mano el no sentir la tentación, aunque siempre está en su mano el no consentir en ella. Y así, por más que la tentación dure y persevere mucho tiempo, no puede sernos dañosa si no nos es desagradable. Las tentaciones pueden durar muchos años, pero eso no quiere decir que sean dañinas, muy por el contrario, pueden servirnos para crecer en la vida espiritual. En cuanto a la delectación, que puede seguirse a la tentación, como en nuestra alma tenemos dos partes, una inferior y otra superior, y la inferior no siempre obedece a la superior, sino que obra por sí, sucede no pocas veces que la parte inferior se complace en la tentación sin consentimiento, antes bien con disgusto de la superior. Y esta es aquella contradicción y guerra que pinta el apóstol cuando dice que la carne codicia contra el espíritu y que hay una ley en los miembros y otra en el espíritu con otras semejantes expresiones. O sea, el deleite puede estar en la parte inferior del alma o en la parte superior del alma. San Agustín distingue la razón superior de la razón inferior. La razón superior es la que se dirige a Dios y la razón inferior es la que se dirige al cuerpo. Es la que gobierna el cuerpo y está unida con las potencias sensitivas. Si el deleite está en la parte inferior, no hay desorden, no hay pecado, no hay rebelión contra Dios. La hay si está en la razón superior, en la parte superior del alma. O sea, el alma se aleja de Dios, está rebelde contra Dios. Rebelde contra Dios no quiere decir que odie directamente a Dios, sino que no le obedece. Conscientemente no le obedece. Ahí está la rebeldía. Entonces, ese consentimiento sí es pecado. Ese sentimiento incluso es pecado, ese deleite. ¿No has visto alguna vez, Filotea, un gran brasero lleno de lumbre, pero cubierto de ceniza, que cuando vienen al cabo de 10 o 12 horas a buscar fuego, en él no encuentran más que un poco en el centro, y aún esto con gran trabajo? Pues sin duda estaba allí el fuego, puesto que lo han encontrado, y con él pueden volver a encender todos los carbones que ya se habían apagado. Lo mismo acaece con la caridad, que en la vida de nuestra alma, en medio de las grandes y violentas tentaciones, porque la tentación, esparciendo la delectación en la parte inferior, como se cubre toda el alma de ceniza y reduce el amor de Dios al fondo, de modo que no se ve en otra parte que en el centro del corazón y en lo profundo del espíritu, y aunque parece que ni aún allí lo hay, y cuesta mucho trabajo el encontrarlo, lo hay en realidad, puesto
que por más que estén llenos de turbación el alma y el cuerpo, nos mantenemos firmes y resueltos a no consentir en el pecado ni en la tentación. De suerte que la delectación agrada al hombre exterior, pero desagrada al interior, y por más que esté rodeado por todas partes a la voluntad, no tiene entrada en ella, en lo cual se conoce que semejante delectación es involuntaria, y siéndolo no puede ser pecado. Eso es de grande consolación para mucha gente que está perturbada interiormente porque tiene tentaciones y tiene sentimientos, incluso deleitables de las tentaciones, pero su razón superior no consiente en esas tentaciones porque está unida a Dios. Y al final aparece la caridad que tenía, que está como en el fondo escondida abajo de la ceniza. Y después pone algunos ejemplos de las vidas de los santos. Y da aliento para el alma que se halle tentada. Permite Dios que sufran estos grandes asaltos y tentaciones solamente aquellas almas que quiere elevar a su amor puro y sublime. Pero no se infiere de ahí, Filotea, que después de esto estén ya seguras de llegar hasta Él. Porque hay muchos que tienen gran capacidad espiritual, pero después no la ponen en acto, no la actualizan. Tienen gran sensibilidad espiritual, tienen gran capacidad para la gracia, pero después no llegan a tenerla porque se pierden por el camino, porque San Juan de la Cruz explica que es porque no tienen maestro espiritual que los oriente bien, o porque ellos mismos no saben cómo discernir, o porque no son generosos, porque no quieren simplemente. Porque muchas veces ha sucedido que los mismos que se mantuvieron constantes en combates tan violentos, descuidándose después de corresponder con fidelidad a la divina gracia, han sido vencidos de tentaciones muy ligeras. Pues hay gente que luchó contra pecados graves, con gran trabajo, mucho tiempo, y después se dejó estar y fue vencido por tentaciones más insignificantes. Y sin embargo, perdió la vida espiritual igual. Digo esto para que si te sucede hallarte afligida con grandes tentaciones, sepas que Dios te favorece con un favor extraordinario, con que manifiesta que te quiere engrandecer en su presencia. Pero pretendo también que seas humilde y temerosa, no teniéndote por segura de poder vencer las tentaciones ligeras, aunque hayas triunfado de las grandes. Si no eres siempre fiel a Dios, hay que perseverar. Que es lo más difícil, y la perseverancia es parte de la fortaleza. Hay que tener un ánimo ecuánime, es decir, siempre igual. No ir cambiando por cómo cambian las circunstancias o por lo que dice la gente o por lo que piensan los demás. Vengan pues las tentaciones que vinieren, y aunque se siga a ellas delectación, siempre que tu voluntad no consienta ni a la tentación ni aun a la delectación, no tienes por qué turbarte, pues no hay ofensa de Dios. Cuando es uno herido del pasmo y no da señal alguna de vida, le ponen la mano en el corazón, y si se percibe algún movimiento, porque pequeño que sea, conocen que está vivo.
y que con algún licor espirituoso o con algún confortativo se le hará volver a recobrar el sentido y la fuerza. Así sucede algunas veces con la violencia de la tentación. La tentación puede ser tan violenta que te puede dejar como si paralizado. Parece que el alma ha perdido totalmente sus fuerzas y que como pasmada no tiene vida espiritual ni movimiento. Mas para conocer la verdad, pongamos la mano sobre el corazón, observando si el corazón y la voluntad conservan su movimiento espiritual. Hay gente que parece muerta espiritualmente, pero en realidad no está muerta. Tiene vida dentro. Si uno le pone la mano en el corazón, se da cuenta que tiene vida dentro. Observemos si el corazón y la voluntad conservan su movimiento espiritual, esto es, si rehúsan como deben consentir y seguir la tentación y delectación. Pues mientras subsista en nuestro corazón el movimiento de resistencia, estamos ciertos de que hay en nosotros caridad, que es la vida del alma, en la cual está Jesucristo nuestro Salvador, aunque escondido y encubierto. Y que por tanto con el ejercicio continuo de la oración, de los santos sacramentos y de la confianza en Dios, recobraremos las fuerzas y viviremos una vida cabal y deliciosa, o sea, gozosa. O sea, esa caridad que está escondida hace revivir todo el cuerpo, porque tiene como una fuente de movimiento escondido dentro del corazón. Ahí está Jesucristo escondido y encubierto. ¿Y qué es lo que hace falta entonces? Ejercicio continuo de la oración, recibir los santos sacramentos, especialmente la confesión y la Eucaristía, y poner confianza en Dios, es decir, tener esperanza. Si se pierde la esperanza, se pierde todo en la vida espiritual. Por eso es un pecado muy grave la desesperanza, la desesperación. Porque es no confiar en Dios. Hay que confiar en Dios. Confiar en Dios es culto divino, es reconocer que Dios, es omnipotente y puede cambiar siempre nuestra vida y puede mantenerla, vivificarla y acrecentarla. Puede vivificar nuestra persona entera y acrecentar esa vida. La esperanza es fundamental para la vida cristiana, así como lo es la fe. Por eso la fe, la esperanza y la caridad son inseparables. Son el fundamento total de la vida espiritual. Y eso debemos pedirlo siempre, todos los días, la fe, la esperanza y la caridad. Y Dios lo concede siempre. Eso es lo que concede siempre, si lo pedimos. Hay cosas que no siempre concede, porque no sabemos si nos conviene para la vida espiritual. Pero hay otras que siempre concede. Pedid y se os dará. Esa es una afirmación absoluta de Cristo, que es Dios. Pedid y se os dará. Buscad y encontraréis. Si uno pide la fe, la esperanza y la caridad, como son la misma vida de Dios, Dios lo concede siempre. Es como pedir la perfección espiritual o la santidad, Dios la concede siempre, si la pedimos, pero si la pedimos de verdad. O sea, no solamente con palabras o con sentimientos pasajeros, sino constantemente durante toda la vida. Los dejo con estas meditaciones para que perseveremos en nuestra vida espiritual, todos, la acrecentemos y pidamos de verdad para cada uno de nosotros la fe, la esperanza y la caridad y, en definitiva, la vida santa y perfecta que nos llevará a la eternidad.